Hemos hablado del Tezcatlipoca blanco y del negro. Ahora toca el turno del tercero, el Tezcatlipoca azul. Esta pequeña ave fue la divinidad inspiradora de toda una cultura, sobre cuyo mito se creó una maravilla como esta. Este en un principio los vio en una migración que se ha perdido en el tiempo. Pero como todas las divinidades, tuvo que nacer en algún momento. Y en su calendario solar compuesto de 18 meses o veintenas, resulta que le asignaron una veintena como fecha de nacimiento. Veintena que era la número 15 en su orden, llamada Panquetzalistli. Palabra que tenía varios posibles significados, como por ejemplo fiesta de las banderas con plumas de quetzal, o fiesta del linaje precioso. Y hoy en día no se tiene 100% la certeza de cuándo los mexicas iniciaban su año. Pero lo que sí se tiene la certeza es el momento astronómico asignado para su nacimiento, el cual se gestaba en lo que hoy conocemos como solsticio de invierno, en el hemisferio norte, pudiendo llegar este fenómeno por lo general el 21 o 22 de diciembre. ¿Y por qué ese momento fue escogido? Existían muchas asociaciones del colibrí con ese instante astronómico. En el solsticio se da el día más corto del año y la noche más larga, pero a partir de ese momento, por el movimiento de rotación de la Tierra, los días empiezan a hacerse más largos. Así Huitzilopochtli representaba una divinidad solar que peleó contra la luna, su hermana, y que al nacer comenzaba a derrotar la oscuridad. Huitzilopochtli es el pequeño solecito. Y claro, no significa que el sol se haga pequeño de tamaño en el solsticio, sino más bien se refería al aspecto de que el calor que emite en esa época es menor a otras estaciones. También su nombre, que significa colibrí del sur, explicaba que el sol al salir entre el 21 o 22 de diciembre por el oriente, deja de trasladarse más hacia el sur en el horizonte, comenzando a partir del solsticio su retorno hacia el norte de la Tierra. Así, cual fuera el inicio del año de los mexicas, tenemos que la veintena de Panquetzalistli tendría que abarcar la fecha del solsticio. Y no como algunos cronistas refieren que esta veintena habría sido antes de ese evento. Obviamente esa veintena constaba de 20 días, y durante todos ellos se celebraba su nacimiento. 4 días antes del inicio de la veintena, la gente ayunaba, pues solo comía amaranto y un poco de agua, realizando cantos y bailes en varios lugares. Ya en el primer día de la veintena en toda la ciudad y las orillas del lago cercanas a Tenochtitlan, la gente previamente había colocado banderas de papel y flores en casas, árboles y templos, mientras que en su adoratorio en el templo mayor se sacaba su estandarte. 9 días antes del solsticio, los elegidos para sacrificio eran preparados, arreglados, atuendados y agasajados, preparativo de 9 días que fueron referidos por Fray Bernardino de Sahagún. 9 días antes que matasen los que habían de morir, bañaban los que habían de morir con el agua de una fuente que llaman Huitzilatl, que esta cabe el pueblo de Huitzilopochtli. Y tiempo después, sobre ese periodo de 9 días, los evangelizadores impusieron las 9 posadas, la Navidad y el nacimiento de Jesús, como ya habían hecho en Europa sobre otras creencias religiosas, solo que ahora con la finalidad de acabar con la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli. Continuando con ese periodo de tiempo, dentro de los 9 días, las llamadas hijas de Huitzilopochtli hacían una efigie del colibrí suriano, la cual era de amaranto o suali en náhuatl. Esta imagen era menor en tamaño que la que también hacían en la quinta veintena del año, llamada Toxcatl, donde se festejaba también a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca. Y llegado el día de su nacimiento era sacada de ese lugar antes de que amaneciera, previamente atuendada y armada, siendo bajada desde lo alto del Teocalli hasta su base. Ahí iniciaría la recreación de viajes míticos y astronómicos. Acompañada por 4 sacerdotes que representaban los 4 puntos cardinales, los 4 barrios de Tenochtitlan,
así como los 4 cargadores originales que salieron de Aztlán. La imagen de Amaranto realizaría una carrera que dicen que duraba entre 2 a 5 horas. Tiempo durante el cual Huitzilopochtli recorrería la ribera poniente del lago pasando por varios puntos, regresando al final de la misma nuevamente al Huiteocalli. Sus escalas varían según la fuente consultada, pero lo coincidente es que esa carrera se realizaba contra el movimiento de las manecillas del reloj al bordear el lago. A esa travesía le han referido varios posibles significados. Por ejemplo, la salida de los entonces aztecas del islote de Aztlán y su llegada final al islote donde formarían Tenochtitlan. Y otra refiere que los lugares donde la figura de Huitzilopochtli hacía sus paradas fueron los lugares donde habitaron los mexicas al llegar al lago, así como también representaba lugares donde habrían tenido batallas contra los que ahí habitaban. Y por poner solo los lugares más conocidos que refieren las fuentes históricas, diremos que al ser bajada, era primero colocada en el juego de pelota de Tenochtitlan, donde realizaban sacrificios, comenzando ahí la carrera, siendo acompañada por mucha gente. Enseguida la llevaban a Tlatelolco, donde otra imagen se le unía, imagen que era la de su hermano llamado Coahuitlicac, el cual según la leyenda le avisó que Coyolxauhqui y sus 400 hermanos iban a matarlo estando en el vientre de su madre. Después se dirigían a Azcapotzalco, luego a Tlacopan, a continuación a Popotlan, siguiendo hasta Chapultepec, pasando por un río que había por ahí, continuando la carrera a Coyoacán, llegando después a Huitzilopochtli, o llamado Churubusco, y al final regresaban por la calzada de Iztapalapan al Huiteocalli. En alguna parte de ese viaje se significaban la legendaria batalla de Huitzilopochtli contra los 400 urianos, batalla que era realizada por 2 bandos que combatían entre sí, siendo que cuando llegaba la imagen de Huitzilopochtli, se daba la señal de que dejaran en su presencia de pelear los combatientes, echándose todos estos a correr. Esta carrera también representaba el paso del sol a lo largo del año sobre el cielo. La salida de Huitzilopochtli del Templo Mayor hacia un punto norte del lago sería el movimiento del sol hasta donde éste llega a su límite máximo hacia el norte, en el solsticio de verano. Después de eso, la imagen regresaba nuevamente hacia el sur, para llegar ahora a su límite visual máximo en el lado contrario, y así llegar a su momento simbólico de nacimiento, para después de ello regresar nuevamente a Tenochtitlan. En varias escalas de la carrera, iniciando desde la cancha del juego de pelota del centro ceremonial hasta su retorno al Templo Mayor, se refiere a la práctica de varios sacrificios rituales. Pero debemos distinguir estos, no como lo referían los cronistas españoles. Había varios tipos de cautivos: ebrios, adúlteros, defraudadores, falsificadores, deudores que se volvían esclavos voluntarios, desertores, traidores y prisioneros de guerra. Y las sanciones que se aplicaban eran varias, desde ser amonestados siendo rapados de la cabeza, ser exiliados o ser ejecutados al instante. Todas estas respectivas sanciones eran aplicadas a lo largo de la carrera según la falta cometida. Y ya al final de la misma, cuando regresaba Huitzilopochtli frente al Templo Mayor, eran colocadas muchas banderas de papel, y el gran sacerdote bajaba desde lo alto de la construcción, serpenteando la escalera, con una antorcha encendida en forma de Xucoatl, como la que tiene Huitzilopochtli en las representaciones, para con ella quemar los papeles colocados en la plataforma, celebrando así su nacimiento. 4 días después de eso, los mexicas realizaban otros ritos, como por ejemplo la competencia entre los estudiantes del Tepochcali contra los del Calmecac, para ser cautivos, siendo que a los que capturaban los castigaban pegándoles en las espaldas con pencas de maguey, y quienes resultaran victoriosos podían tomar las cosas del centro educativo de los contrarios como premio. Pero al final del 4.º día, después del nacimiento de Huitzilopochtli y para terminar con la veintena, toda la gente se bañaba, yendo todos de regreso a sus casas a descansar, terminando así toda la celebración del nacimiento del colibrí invicto.
el cual, en su cosmovisión, comenzaba a derrotar a la oscuridad por un año más, en el antiguo Semanáhuac.